Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast, Activos Toda la Vida. Mi nombre es Víctor Gotino y me acompañan mis compañeros Diego Andraca y Juan Gallardo. Somos estudiantes del sexto semestre de la licenciatura de Fisioterapia y Rehabilitación en el Instituto Universitario Everest. El día de hoy abordaremos un tema fundamental en la práctica fisioterapéutica, la intervención en padecimientos del sistema nervioso. Exploraremos juntos cómo se realiza la evaluación, el establecimiento de objetivos, el tratamiento en distintas etapas de la enfermedad y el manejo tanto de aspectos motores como cognitivos en pacientes pediátricos y geriátricos. Para ello, contamos con la presencia de una excelente fisioterapeuta, la licenciada Saraí Naranjo Hernández, que nos guiará en comprender mejor estos desafíos y herramientas terapéuticas disponibles. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación, chicos. Bueno, sin más por añadir, comencemos. Antes de diseñar un plan de tratamiento, es crucial entender el impacto de la afectación neurológica en el paciente desde una evaluación integral. Licenciada, ¿qué aspectos claves se consideran en una evaluación fisioterapéutica de un paciente con daño en el sistema nervioso? Bueno, principalmente para saber o valorar, necesitamos fundamentalmente una historia clínica. Bien lo sabemos que eso es importante porque ahí vamos a encontrar todos los padecimientos previos que pueda tener nuestro paciente. Y obviamente, al ser un paciente neurológico, necesitamos saber todo su historial clínico de cada uno de nuestros pacientes. Entonces es importante el valorarlo desde ese punto, desde una historia clínica que esté bien detallada, que tenga buenos puntos claves, que nos ayude a valorar desde la cabeza hasta los pies literalmente, porque debemos de encontrar aquellos detallitos que a lo mejor no nos damos cuenta a simple vista y necesitamos esa historia clínica detallada precisamente para saber desde dónde se origina ese problema. Entonces, principalmente los aspectos clave sería una historia clínica detallada. También, pues dentro de esta historia clínica detallada vamos a encontrar la evaluación del movimiento. Sabemos que necesitamos estar en constante movimiento porque, en fin, el movimiento es vida. Entonces, la falta de movimiento también nos hace saber que ahí no hay algo que está bien. Entonces, es una de las tantas maneras también de considerar en una evaluación de un paciente, sobre todo neurológico, así como lo marcan ustedes. También la evaluación sensitiva. Sabemos que cuando hay un daño neurológico, probablemente en el área sensitiva también podemos encontrar ciertos rasgos característicos dependiendo de cómo esté cada uno de estos pacientitos, ¿sale? Entonces, también vamos a valorar equilibrio y postura, que es importante y fundamental, porque al final de cuentas, así vamos a saber si nuestro paciente puede desplazarse, puede ser a lo mejor independiente. Entonces, es parte fundamental para que nuestra valoración sea la adecuada. También dentro de equilibrio y postura ya mencionamos que también vamos a encontrar un poquito de marcha, también vamos a evaluar los reflejos. Los reflejos sabemos que tenemos reflejos primitivos que son de supervivencia, que a cierta edad se deben de erradicar. Si estos no se erradican, son señal o signo que hay algo neurológico más allá. Entonces debemos de entenderlos, debemos de saberlos y sobre todo saber cómo valorarlos. Como por ejemplo uno que es muy característico en pacientes neurológicos es el reflejo de Babinski. No sé si han oído hablar de ello o lo han visto presente en algunos pacientes con alguna patología neurológica. Entonces este signo sabemos que es algo que es primitivo, que debe de desaparecer en cierta etapa de la vida, pero si este no desaparece ya nos da un indicador de que hay algo más, hay un problema neurológico, ¿vale? Entonces también la evaluación cognitiva, de comunicación, porque somos un todo. Y obviamente conocemos que hay escalas específicas que vamos a utilizar para cierto tipo de valoraciones. Hay infinidad de escalas dependiendo para lo que nosotros necesitemos. Y creo que eso es lo importante o los puntos claves que vamos a encontrar en una evaluación. De acuerdo. Entonces, en general, podríamos decir que
lo primero que necesitamos es una historia clínica bien realizada que nos permita conocer todos los datos importantes y relevantes acerca de nuestro paciente, incluso de si tuvo algún antecedente familiar que tenga relación con su padecimiento actual. E incluso, pues ahora sí que es importante el tema de la exploración neurológica básica, explorar todo el tema de tanto reflejos sensitivos, reflejos osteotendinosos, el tema de la movilidad, el tema de la coordinación, del equilibrio, la postura, la marcha y aspectos cognitivos que nos puedan permitir cuál es el estado actual del paciente y que nos pueda permitir crear o idear un estado de partida para el momento de nuestra terapia. Una vez realizada la evaluación, el siguiente paso es establecer objetivos claros y alcanzables que guíen la intervención fisioterapéutica. ¿Cómo se establecen los objetivos de tratamiento a partir del diagnóstico fisioterapéutico en este tipo de pacientes? Ok, los objetivos van a estar directamente relacionados de nuestro diagnóstico terapéutico, ¿sale? Si nosotros no tenemos un buen diagnóstico desde un principio, no vamos a poder establecernos un objetivo en específico, ¿sale? Principalmente, como les digo, la historia clínica es fundamental en esta etapa porque si nosotros no tenemos un buen diagnóstico, no vamos a poder darnos un objetivo específico que nos ayude con cada uno de nuestros pacientes. ¿Vale? Acuérdense que estos objetivos deben de ser medibles, alcanzables, relevantes y también temporales. ¿Por qué? Porque sabemos que un paciente no solamente es una patología. Entonces debemos de entender que todo un paciente va a haber muchas variables, ¿sale? Un paciente no es como nos lo marca el libro, que ya sabemos que la patología, su sintomatología es esta y esta, pero a veces de verdad que al llevarlo a cabo vemos también muchos detalles que a lo mejor bibliografía no nos marca. Entonces debemos de entender de qué manera nosotros podemos ir tratando a estos pacientes. Como les digo, deben de ser medibles, específicos, alcanzables, relevantes y temporales. Creo que eso es parte fundamental de este tipo de objetivos que nos vamos a plantear con nuestros pacientes. Por lo regular, pues sabemos que debemos de entender que debemos de tratarlos en el aspecto agudo, subagudo, crónico, porque en el aspecto agudo sabemos que es algo a corto plazo, ¿sale? Vamos a preservar esas funciones vitales y evitar las complicaciones secundarias. Ya en la fase subaguda ya vamos a fomentar la recuperación funcional inicial, ¿ok? Y en la fase crónica ya nos vamos a ir más con independencia y calidad de vida. Sabemos que los pacientes que son crónicos lo que necesitamos un poquito más es de calidad de vida y sobre todo que el deterioro no avance más allá. Entonces, principalmente, yo creo que esos son los objetivos que debemos de tener, no solamente con los pacientes neurológicos, sino con cada uno de nuestros pacientes. Obviamente, dependiendo del tipo de patología, va a ser el abordaje, pero principalmente en pacientes neurológicos, creo que es parte fundamental de fijarnos este tipo de objetivos. Bueno, sabemos que en el tratamiento fisioterapéutico cambia de forma significativa según la fase que se encuentra el paciente neurológico. Mi pregunta es, ¿qué diferencia existe entre la intervención fisioterapeuta durante las fases aguda, subaguda, crónica en una lesión neurológica? Ok, bueno, debemos de aprender que en un paciente neurológico van a ser diferente la manera de abordaje con cada uno. Entonces, para saber, o bueno, el principal reto que vamos a encontrar en fase aguda, vamos a tener un manejo médico inestable, es decir, que todavía no sabemos a lo mejor qué secuelas vaya a dejar, ¿sale? Entonces va a haber a lo mejor alguna alteración también de conciencia y también el riesgo de complicaciones durante toda esta fase aguda. En la subaguda va a ser un poquito más pausada, ¿vale? Vamos a encontrar que esta recuperación vamos a tener como puntos claves, pero también vamos a tener a lo mejor periodos en los que vamos a estar de arriba hacia abajo, ¿sale? No va a ser un tratamiento lineal. Debemos de entender que acá probablemente todavía estén persistiendo la sintomatología que va a presentar este paciente.
Y también vamos a ver a lo mejor, dependiendo el tipo de lesión neurológica o de patología neurológica que tengamos, vamos a presentar a lo mejor casos de espasticidad o de hipotonía. No lo sabemos porque pues no sabemos al final de cuentas cómo va a ir reaccionando el cuerpo de este paciente. ¿Sale? También los patrones anormales del movimiento, eso es parte que siempre va a estar ligada a un paciente neurológico. Creo que bien o mal nosotros como terapeutas a veces nos damos cuenta, incluso cuando estamos en la calle, qué persona puede tener alguna patología neurológica con el simple hecho de ver su forma de traslado. Entonces, bien o mal, ese ojo clínico lo vamos desarrollando poco a poco y es parte de ir avanzando en esto, ¿sale? Y en la etapa crónica, principalmente en este tipo de pacientes neurológicos, vamos a encontrar muchas cuestiones emocionales, muchas cuestiones psicológicas. Por lo regular, este tipo de pacientes presentan casos de a lo mejor de un poquito de ansiedad, pueden presentar un poquito de depresión, entonces son casos que se dan con este tipo de pacientes precisamente porque pierden toda la funcionalidad de la que antes estaban acostumbrados, ¿sale? También vemos la degeneración, no solamente a lo mejor de la sintomatología que presenta la patología, sino que también a veces esto va de la mano con, les digo, las cuestiones psicológicas van de la mano porque probablemente y este paciente vaya decayendo un poquito más y más rápido por la cuestión emocional. Entonces, también acá es necesario mantener esos logros que ya tenemos. Es muy difícil a veces porque siempre les digo a mis alumnos, la recuperación de este paciente depende un 80%, un 90% de él. Si el paciente no quiere seguir con el tratamiento o de igual manera el estado de ánimo influye en la recuperación de pues de alguna manera nosotros nos pone más retos, porque sabemos que nuestro trabajo lo podemos hacer muy bien, pero si el paciente no quiere a lo mejor seguir de alguna manera continuando el tratamiento o siendo un poquito más constante en ello, obviamente le podemos poner el ejercicio que tenga mayor beneficio, pero si él no quiere, no se va a lograr el cambio. Entonces siempre les digo, no se sientan mal, siempre investiguen, lean, nunca se deja de aprender, pero 100% el tratamiento o el 80% de nuestro tratamiento va a depender del paciente, del estado de ánimo que éste tenga. Entonces creo que esos son los principales retos que nosotros como terapeutas tenemos ante estas etapas de cada uno de los pacientes, sobre todo en neurología. Es un poco difícil trabajar con pacientes que tal vez no quieran dar esa parte o ese apoyo por lo que el papel o el rol que ellos le tocan, porque bien como usted lo ha dicho, nuestro papel solamente es ser un apoyo, el 80-90% es del paciente más que nada. En pediatría, el tratamiento neurológico requiere técnicas adaptadas al nivel de desarrollo del niño. ¿Qué técnicas fisioterapéuticas son más efectivas en el tratamiento de trastornos neurológicos en pacientes pediátricos? Pues para hablar de pacientes pediátricos, debemos entender que vamos a entrar en todo un mundo, ¿sale? La pediatría es algo muy bonito, pero también es muy difícil a veces de llevar, porque sabemos que no solamente vamos a tratar con el bebé, sino que también vamos a trabajar con los padres. Entonces, en este abordaje debemos de ser muy cautelosos, debemos de ser muy respetuosos y muy responsables principalmente, porque sabemos que un bebé no te va a decir dónde le duele, qué es lo que tiene. Entonces, estos abordajes que vamos a hacer con estos pequeños deben de ser precisos, deben de ser también muy cuidadosos, porque en el aspecto, o bueno, hablando ya de bebés, necesitamos de ser muy observadores, ¿sale? Desarrollar ese ojito clínico, porque bebé no nos va a decir que le duele, bebé no nos va a decir a lo mejor que algo está incomodando. Entonces debemos de estar muy al pendiente de qué es lo que necesita cada pequeño. Por eso, igual como les digo, con los pacientes neurológicos y también con los pacientes pediátricos, es necesario tener una historia clínica
extensa, detallada, que nos hable y que sobre todo que nos dé datos de relevancia con el pequeño, ¿vale? Una vez que tenemos todo eso, ahora sí debemos de adaptarnos o de hacer un plan de tratamiento único y exclusivo para cada bebé. Yo principalmente les digo, no se casen con una técnica, no se casen con un método, que todos nos sirven, que todos son para un buen tratamiento, para potencializar las capacidades del pequeño. Siempre les digo a todos que la palabra potencializar en cuestión pediátrica es una palabra muy bella, es una palabra que no está peleada con la pediatría porque se oye muy bonito o se trabaja muy bonito con esa palabra, potencializar. Sabemos que son capacidades que ya adquirieron, que ya tienen, solo vamos a potencializarlo. Hablando de paciente sano. Ya en un paciente neurológico ya es necesarias diferentes técnicas y métodos que vamos a hacer con estos pequeñitos. A mí en lo personal las más efectivas con las que he trabajado y con las que trabajo son en la terapia del concepto BOBAT. No sé si han oído hablar de ella. BOBAT nos ayuda principalmente para control del pequeño, para iniciar con este neurodesarrollo que es necesario para cada uno de ellos. Y también el método Vocta. El método Vocta principalmente vamos a encontrar acá la activación refleja de patrones motores, ¿vale? Se recomienda mucho, o a mí me gusta mucho utilizarlo con pacientes que fueron prematuros, principalmente por la respuesta motora que tienen los pequeños ante este tipo de ejercicios. Entonces son métodos y técnicas que nos van a ayudar, que nos van a servir bastante para ir ayudando al pequeño con su neurodesarrollo, ¿sale? También vamos a encontrar las terapias de estimulación multisensorial. No sé si han trabajado o han visto en alguna ocasión cómo son los EMS. Si han visto los EMS, que son lugares pequeños, reducidos, no hay mucha luz, no hay luz como acá, sino que está en completamente oscuridad y vemos más estímulos visuales. Entonces, eso para nuestros pequeños les favorece demasiado. ¿Por qué? Porque los tiene más activos, más despiertos, en algunas ocasiones se relaja. Entonces necesitamos saber qué tipo de paciente tenemos para poder aplicar ciertas técnicas también. Entonces también la terapia espejo nos ayuda bastante, no solamente eso son para adultos, sino que también lo podemos hacer para pacientes pediátricos. También necesitamos entender o saber que vamos a trabajar o estimular a los pequeños. Considerando que el desarrollo de los niños pues, son dinámicos y el abordaje fisioterapéutico debe de ser flexible y personalizado, como anteriormente nos los había comentado, ¿cómo se debe de adaptar el tratamiento terapéutico a la necesidad del desarrollo motor en niños en alteraciones neurológicas? Ok, como bien estábamos hablando de pacientes pediátricos, sabemos que estamos trabajando con bebés o niños. Entonces, a los niños, ¿cómo podemos tenerlos a lo mejor un poquito más tranquilos, con atención o que estén de alguna manera disfrutando la terapia para que no lo vean así? Creo que es necesario adaptarlo todo nuestro tratamiento hacia pacientes pediátricos alusivo al juego. El juego es importante en estas áreas porque si bien vamos a hacer un tratamiento efectivo, que tenga objetivos alcanzables sobre todo, pero que no se nos olvide esa parte de que estamos trabajando con niños. Entonces el trabajar con niños implica que vamos a jugar un poquito con ellos, que nos vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort y creo que integrar el juego al área terapéutica es de suma importancia con estos bebés, porque si nosotros no lo hacemos de una manera a lo mejor que a ellos les llame la atención, este tipo de tratamiento no lo van a disfrutar y tampoco va a ser placentero para nosotros tener toda la terapia a un chiquito llorando. Entonces debemos de saber de qué manera nosotros ser flexibles para que bebé y nosotros también podamos disfrutar la manera en la que damos nuestra terapia. Porque acuérdense que esto es el pan de cada día, debemos de disfrutarlo y si tú no te enamoras de tu profesión, no vas a poder ser un buen terapeuta, digámoslo así, porque
es necesario que a ti te encante esto para que puedas demostrarlo en la manera de tú tratar a tu paciente. Entonces creo que el integrar el juego a la terapia es parte fundamental con los pacientes neurológicos, ¿sale? También es importante la intervención dependiendo de la edad madurativa que tenga el pequeño, porque obviamente les digo, bibliografía nos marca ciertos parámetros, ciertos signos o síntomas que debe tener el pequeño, pero como les digo, son personas, entonces debemos de verlo más allá. Si no mal recuerdo, hay algo que se llama diagnóstico o rehabilitación integral, y creo que eso nos falla mucho al momento de dosificar a nosotros o al hacer un tratamiento, porque no lo integramos a lo mejor a las actividades que la demás persona tenga, y no solamente hablando de pacientes pediátricos neurológicos, sino hablando en pacientes en general. Siento yo que hace falta esa integración de todo su entorno y de sus actividades de la vida cotidiana para que nuestro paciente tenga un buen tratamiento, que tenga una buena progresión. Entonces creo que parte fundamental es la rehabilitación integral de estos pacientes. También el fomentar sobre todo la independencia, porque sabemos que son niños, apenas comienzan, tienen una vida por recorrer. Entonces el empezar a hacerlos independientes desde pequeños creo que es parte fundamental para que un tratamiento vaya acorde al desarrollo del pequeño, ¿sale? Y también es importante, y siempre les digo, con los pacientes pediátricos, el término con el que se deben de casar siempre es la plasticidad cerebral. Sabemos que el cerebro ahí es como una esponja, va a estar absorbiendo todo lo que esté a su alrededor, y sobre todo se va a adaptar. Si hay alguna función que a lo mejor no esté presente en este pequeño, la plasticidad cerebral nos va a ayudar para que de alguna u otra manera alcance esos objetivos, o en su caso los modifique para lograr hacerlo lo más independiente posible. Entonces creo yo que esas son las adaptaciones que se deben de hacer de acuerdo a sus necesidades en el desarrollo del pequeño. Muy bien, en dado caso necesitamos como que una manera en que le funcione tanto al pequeño como a nosotros que somos el terapeuta, porque al final de cuentas es a nosotros o nosotros quienes les vamos a poder dar ese apoyo o ese impulso al pequeño, así que creo que es una buena opción intentar implementar el juego, ya que como bien sabemos pues son pequeños, siempre van a buscar lo divertido o algo recreativo para ellos. El envejecimiento presenta factores que modifican tanto la presentación clínica como la respuesta a la fisioterapia en pacientes neurológicos. ¿Qué particularidades deben considerarse al aplicar técnicas de fisioterapia neurológica en pacientes geriátricos? Ok, ya estamos hablando un poquito no, un demasiado distinto. Entonces tenemos ya dos etapas de la vida muy distintas, como es la pediatría y la geriatría. Sabemos que nuestros pacientes geriátricos a veces vuelven a ser bebés por algunas cuestiones de independencia que van perdiendo de acuerdo a la patología o algún padecimiento previo que tenga cada uno de estos pacientes. Entonces, nosotros debemos de saber qué particularidades vamos a considerar de estos pacientes. Siempre vamos a tener en cuenta las comorbilidades que tenga ese paciente, si es que no padece diabetes, osteoporosis, cardiopatías, porque acuérdense que ya los pacientes geriátricos son un poquito más complicados por el hecho de que la vejez influye demasiado en todo su plan de tratamiento, porque principalmente lo que se debe de considerar con este tipo de pacientes geriátricos, y sobre todo si tienen alguna cuestión neurológica, debemos de tomar en cuenta mucho el hecho de que vamos a mantener y vamos a tratar de que esas habilidades o esas capacidades físicas que tengan no se pierdan más. Entonces es lo que principalmente debemos enfocarnos en estos pacientes. Sabemos que su reserva funcional va a estar disminuida, entonces vamos a tener esa capacidad, como les digo, va a estar en una disminución constante, porque obviamente ya el sistema ya no va a estar como cuando éramos bebés, ya esa plasticidad cerebral se va a ir perdiendo significativamente, porque si bien la plasticidad cerebral está presente, obviamente cuando ya estamos en una etapa de vejez y a eso sumémosle a lo mejor alguna patología previa
y eso a una patología neurológica, obviamente es como si fuera una bomba de tiempo, estamos esperando solamente a que llegue a suceder alguna otra cosa, pero como les digo, en estos pacientes debemos de entender que vamos a tener más calidad de vida, ¿sale? También va a haber cambios sensoriales, es decir, que va a haber una disminución visual, auditiva, la propiocepción también va a estar... sí, va a ir de la mano a todo esto, entonces, quieran o no, un paciente en esta etapa, a veces es complicado tratarlo, porque también el aspecto emocional, créanme que con estos pacientes influye demasiado. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos, aparte de una cuestión neurológica, vemos que también hay demencia senil, a lo mejor un problema de Alzheimer, un problema de Parkinson. Entonces ya con estas patologías más específicas sabemos que tenemos otro reto más allá. Entonces también debemos de entender todos estos cambios que va a tener el paciente y también alteraciones cognitivas. Como les digo, va a ser la demencia, va a haber deterioro en la cognición. Entonces en estas etapas es muy importante el estar muy al pendiente de qué es lo que necesita nuestro paciente, porque como bien les dije desde el principio, con estos pacientes, más que buscar a lo mejor que tengan nuevas habilidades, vamos a tratar de que las que tienen no se pierdan. No se pierdan, no las perdamos, y que este paciente sea lo más independiente posible. Si ya no hay independencia, porque hablamos de un paciente neurológico, que por lo regular con estos pacientes vamos a tener siempre a alguien que esté como cuidador, vamos a tratar de darle las herramientas a para que pueda sobrellevar toda esta patología que está con el paciente. Y les digo también, un punto clave que vamos a encontrar no solamente con estos pacientes, sino con muchos más, es el entorno familiar. Todo ese entorno familiar también influye, porque es parte de un todo. Les digo, el paciente debemos de tenerlo como una rehabilitación integral, integrar todas las actividades de la vida diaria que tiene este paciente para que tenga un buen tratamiento. Correcto. Entonces tenemos que considerar diferentes aspectos que nos permitan a nosotros conocer cuáles son las necesidades específicas de nuestro paciente, ya que como habíamos dicho previamente, cada paciente es diferente, cada paciente tiene distintas necesidades e incluso distintos padecimientos. No necesariamente un paciente presenta a lo mejor un EBC, o a lo mejor otro paciente podría presentar precisamente demencia senil, y directamente las necesidades que tienen cada uno de los pacientes van a ser distintas. Entonces, para el momento de la aplicación de las técnicas de fisioterapia neurológica para este tipo de pacientes, va a ser directamente encaminado tanto los objetivos de nuestro paciente a nuestros objetivos propios, o sea, qué es lo que queremos lograr. Sabemos que no directamente vamos a revertir la enfermedad o no directamente vamos a curarla, sin embargo vamos a tratar de mantener, mejorar, incluso dentro de lo que se pueda, vamos a tratar de que aquellas actividades de la vida diaria que podía realizar con anterioridad se puedan ahora sí que volver a realizar, o tratar de reintegrarse en su estilo de vida actual del paciente, incluso después de haber ahora sí que adquirido este tipo de enfermedad neurológica. Entonces, de acuerdo con nuestros objetivos que previamente planteamos en la evaluación, va a ser ahí donde nosotros vamos a escoger cuáles son las técnicas específicas que más se van a orientar a nuestro estilo de trabajo y a nuestro paciente, para que incluso al momento del trabajo en casa y de la educación a los cuidadores primarios nos facilite tener una progresión del paciente un poco más rápido. Sí, claro, les digo, aquí es cuestión de adaptarnos. Conociendo las particularidades del paciente geriátrico, podemos enfocarnos en las técnicas que buscan mejorar su independencia y su calidad de vida. Por usted, ¿cuáles son las principales técnicas utilizadas para mejorar la movilidad y la independencia en ancianos con daño neurológico? Ok, para trabajar con pacientes geriátricos, la movilidad y sobre todo, más que nada, mantenerlos activos, porque sabemos que en esta etapa, por lo regular, estos pacientitos no quieren hacer nada ya, porque tienen a veces mal humor, a veces no es un buen día. Entonces, dependiendo también del estado de ánimo, es como vamos a trabajar con estos pacientes. Principalmente, yo siempre digo que los ejercicios de fortalecimiento sí o sí deben de estar con estos pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que en edades avanzadas no solamente vamos a presentar a lo mejor
estas patologías neurológicas, sino que también hay algo que se llama sarcopenia. Entonces yo les recomiendo bastante en estas etapas los ejercicios de fortalecimiento, ¿sale? Y también los ejercicios de resistencia que estén adaptados sobre todo a la capacidad física que necesite este paciente. Y también vamos a encontrar el entrenamiento de equilibrio y prevención de caídas. La prevención de caídas con pacientes geriátricos es fundamental, no solamente con neurológicos, sino también con pacientes geriátricos en general, porque sabemos que la densidad ósea disminuye bastante. Y eso si hablamos de pacientes geriátricos generales. Ahora, si ya nos vamos en un sector en específico, si hablamos de mujeres que sean adultas mayores, encontramos que el problema de degeneración ósea va a ser significativo por el proceso de menopausia. Entonces sabemos que en este tipo de pacientes vamos a encontrar a lo mejor una densidad ósea más disminuida, así que el riesgo de caídas implica más patologías. Entonces, si una paciente de esta edad con una densidad ósea muy baja, puede ser candidata después de una caída a una fractura. Y principalmente, ¿qué tipo de fracturas vamos a encontrar en estos pacientes geriátricos? Las fracturas de cadera, porque no sabemos o no están entrenados o el cuerpo de alguna manera no está, digámoslo así, adaptado o entrenado para que caiga de una manera correcta hacia nosotros. Cuando nos caemos, nos lastimamos. Ahora imagínense a una persona, un adulto mayor, que sobre todo le sumemos la cuestión neurológica. Ahora la falta de densidad ósea, entonces esto ya pues es una bomba de tiempo también. Y también vamos a trabajar con estimulación cognitivo-motora. La estimulación cognitivo-motora nos va a ayudar bastante precisamente, como su nombre lo dice, en cuestión de cognición. ¿Por qué? Porque a esta edad ya saben que perdemos muchas cuestiones cognitivas, entonces debemos de estar retroalimentando esta parte para que no se vaya deteriorando más. Les digo, a lo mejor no vamos a ver avances significativos, pero lo que queremos es que lo que ya tenemos no se pierda y sigamos manteniéndolo así consecutivamente. Entonces es necesario añadir este tipo de técnicas a la independencia de estos pacientes, ¿sale? También la reeducación de la marcha con asistencia, ya sabemos que de bastones, andaderas o exoesqueletos ligeros que nos ayuden para el traslado de este paciente, ¿sale? Y sobre todo también la hidroterapia. La hidroterapia es el mejor amigo de la geriatría, porque vamos a trabajar, vamos a fortalecer y sobre todo no se nos va a fatigar demasiado nuestro paciente. Entonces, es muy buena el hidro en esta etapa, porque no vamos a tener mucha carga, no se nos va a lastimar el paciente en el agua. Sabemos que la densidad del agua nos va a ayudar bastante para que el paciente pueda fortalecer sin que se lastime. Entonces, son técnicas o métodos que vamos a utilizar más que nada para la movilidad e independencia de estos pacientitos. Muy bien, Lick. Me gustó mucho que habló un poquito sobre hidro. Creo que, como bien lo dice, es un buen aliado en este caso para que nuestros pacientes no se nos puedan tener cargas más excesivas de las que ya tienen. Bien, pues sabemos que muchas alteraciones neurológicas afectan no solo la movilidad, sino también funciones cognitivas, como bien lo había dicho, impactando directamente a la recuperación. ¿Qué métodos se utilizan para evaluar el estado cognitivo en el paciente neurológico desde la fisioterapia? Ok, en cuestión de evaluación, en la cognición en fisioterapia tenemos diferentes tests también. Por ejemplo, el test del reloj, tenemos la de Montreal Cognitive Assessment o MoCA en sus siglas, y también tenemos MMSE, que es Mini Mental State Examination. Por lo regular, este tipo de examinaciones están más que nada desarrolladas en países extranjeros porque son muy buenas, tienen muy buenas técnicas, sí, porque claro, ellos se van actualizando constantemente. Entonces, el tomar algo que esté fuera de nos ayuda bastante porque a lo mejor está en un pasito más allá de nosotros. Y a lo mejor el hecho de nosotros adaptarlo a las necesidades de nuestro paciente nos va a ayudar bastante para saber en qué etapa de cognición está este.
¿sale? También es muy necesario el cuestionario a familia. Sabemos que a veces el paciente geriátrico es muy difícil porque no te va a decir la verdad, con tal a lo mejor de que se vaya más rápido o que no esté en la sesión, porque hay, bueno, es relativo, hay de pacientes a pacientes. Hay pacientes que sí son muy cooperadores, que sí trabajan muy bien, pero hay otros que de verdad llegan y como de, ya me quiero ir, ¿a qué me trajiste? ¿Para qué vengo? Entonces, es el pan de cada día que van a ver ustedes. Así son los pacientes geriátricos y se los deben de ganar, porque si no, nunca van a poder trabajar con ustedes. Es a veces muy chistoso y me da mucha risa ahorita, pero a veces cuando nosotros estamos ahí uno no sabe ni qué hacer. Ay, me pegué al micro. No pasa nada. Pero sí, a veces uno no sabe qué hacer en estas situaciones, pero para eso se necesita hacerle la entrevista también al familiar directo, sobre todo al que esté encargado de este pacientito, porque ellos sí o sí nos van a ser más sinceros, porque ellos están Al pendiente. todo el día, están todo el día o el 100% con este paciente. Entonces nosotros solamente vamos a ver una cara de la moneda, que es la que nos presentan cuando llegan a nuestro consultorio. Y pueden mentir en muchas cosas, pero a lo mejor al hacerle la entrevista al familiar directo, una que pueda que te diga todo, otra es que no sepa absolutamente nada y que nosotros nos demos cuenta a lo mejor de algunas cuestiones cognitivas que ellos no se habían percatado con anterioridad. Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan esta manera de también añadir a sus historias clínicas, que no solamente sea la historia clínica para el paciente, en este caso geriátrico con un problema neurológico, sino que también sea los cuidadores más cercanos, porque sabemos, como les digo, a veces mienten o a veces no se puede hacer la valoración y sobre todo si hay un problema cognitivo, entonces sí debemos tener muy en cuenta del cuidador que está al 100% con este paciente para que él principalmente nos dé este tipo de respuestas que necesitamos. En dado caso, sería como nos había dicho antes, de que buscar las, no técnicas, sino una manera en la que podamos trabajar tanto con el paciente y se pueda hacer como que la terapia en sí. Sabemos que, pues, como bien lo dice, es difícil trabajar porque no todos te van a ser cooperativos. Como bien lo dijo, 70, 90 o un 80%, la terapia depende de ellos y no solamente de nosotros. Además de identificar déficits, el fisioterapeuta debe integrar estrategias para abordar las alteraciones cognitivas en su tratamiento. ¿Cómo influye el manejo de alteraciones cognitivas en la planificación y éxito del tratamiento fisioterapéutico? Ok, ya hablando de cómo vamos a abordar a estos pacientes, siempre les digo, o bueno, como consejo que les doy a ustedes, que siempre las instrucciones sean claras, sean precisas y sean simples. ¿Por qué? Porque si damos a lo mejor una indicación muy larga o muy difícil de hacer un ejercicio, el paciente se te va a quedar viendo así como, ¿qué me dijiste? ¿Otra vez? O con el simple hecho de que nosotros no lo podamos hacer, con eso ya estamos un poquito mal, porque debemos primero nosotros ponerlo en práctica para saber si nuestro paciente puede hacerlo. Por eso les digo, siempre observen mucho la cuestión de bibliografía, que nos ayuda bastante, que es, digámoslo así, nuestro fundamento, pero también nosotros debemos de llevarlo a cabo, deben de ser muy prácticos, deben de estar muy al pendiente de qué ejercicios vamos a dosificar nosotros para ver la manera en la que ellos van a estar trabajándolo. Porque a lo mejor y ponemos un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo, pero es muy difícil, es muy complicado en cuestión de a lo mejor de dar las órdenes o las instrucciones. Entonces debemos de ser precisos, claros y muy simplificados en dar las indicaciones con el pacientito. También debemos hacer uso de señales visuales, táctiles. Es como les digo, como si trabajáramos con un paciente pediátrico, pero dejando a un lado como esa cuestión de ser muy codescendiente, sino que debemos de poner en claro que nosotros somos el terapeuta, que nosotros vamos a dar las pautas necesarias, porque a veces como nos ven muy jóvenes, de verdad que es muy difícil que te hagan caso. Entonces ustedes siempre diríjanse con respeto, tengan esa madurez necesaria para que el paciente a ustedes los acepte también en esa cuestión. Y también el trabajo
de terapia dual, es decir, que podamos hacer dos cosas al mismo tiempo y que este paciente pueda lograrlo. Y como les digo, a esto siempre deben ustedes de ponerlo siempre en práctica para que nosotros podamos a lo mejor dar las órdenes adecuadas y sobre todo si no las puede lograr, hacer adaptaciones en el momento. Debemos de saber aprender a ser un poquito más adaptables también a lo mejor a la circunstancia, porque una no puede ser un buen día y que no te haga bien las cosas, o otra que a lo mejor y esa actividad ya le aburra, entonces debes tú de encontrar ciertos puntos o ciertas estrategias para que el paciente pueda hacer lo mismo sin que se aburra o sin que vaya a hacer otras cosas que no debemos de hacer a lo mejor con ese ejercicio. Entonces, principalmente debemos de manejarlos de esta manera en cuestión de cognición, porque sabemos que va a ser un poquito difícil al principio, pero no va a ser imposible. Digo, las primeras sesiones son las más difíciles porque apenas nos vamos adaptando y se adaptan ambos porque debemos de hacer un vínculo. Entonces, las primeras sesiones siempre son como de prueba y error. Y ya posterior a eso ya vamos a ir manejándolo de una manera más fluida, sin que vayan a parecer como que algo más, digamos, de que yo mando aquí y tú lo tienes que hacer, ¿no? Sino que ya va a ser más cooperador. Entonces creo que eso debe de ser sobre todo lo principal para que la adhesión de este tratamiento sea la adecuada. ¿De acuerdo? Con esto cerramos una visión global del abordaje fisioterapéutico en los padecimientos del sistema nervioso. Con esta conversación hemos podido profundizar en la importancia de una intervención fisioterapéutica adecuada en padecimientos neurológicos, aceptándonos a sus diferentes etapas de recuperación, edades y necesidades cognitivas. Agradecemos a nuestra invitada, la licenciada Saraí Naranjo Hernández, por compartir su experiencia y conocimientos, y a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Activos Toda la Vida, donde seguiremos explorando más temas esenciales para la práctica de la fisioterapia. Buen día.